Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. De familia de Dios. Damos la gloria al Señor que nos concede estar preparados ya para escuchar su bendita palabra. Que el Señor nos conceda el recibirla con fe, con gratitud, con disposición. Que Dios bendiga este tiempo de la bendita palabra del Señor. ¿Qué necesitas que Cristo haga en tu casa? Si se pone usted a pensar qué es lo que está atravesando, qué es lo que está viviendo en su casa, su familia, su matrimonio, para los que son casados, en lo personal, ¿qué es lo que necesitas que Cristo haga en tu casa? Durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él visitó muchas casas, muchas familias, y vemos varias cosas que sucedieron cuando Él las visitó. Y podríamos plantearnos algunas preguntas. ¿Qué podemos aprender con las actitudes que Cristo tomó cuando visitó esas casas? ¿Qué es lo que realizó allí? ¿Qué hizo con los anfitriones? ¿Cómo se comportó con ellos? ¿Cómo los trató? Es muy importante ver que cada vez que Cristo visitó una casa, una familia, esa casa nunca se quedó igual. Sabemos también que los anfitriones, las casas a las que fue Jesucristo, en la mayoría de ellos fue invitado para que fuese a esa casa. Y los anfitriones en aquel entonces, cuando llegaba un invitado, lo primero que hacían era, pues, darle una bienvenida muy especial, lavándole sus pies, dándole un beso en la mejilla, le ungían con aceite fresco su cabeza, le ofrecían un poco de agua para tomar, y si era la hora del almuerzo o de la comida, lo invitaban a comer. Hoy leeremos y estudiaremos varias casas en las que Jesucristo llegó, visitó y miraremos qué es lo que hizo para que nosotros comprendamos esta verdad. ¿Cómo está tu casa y qué necesitas que Cristo haga en tu casa? Decíamos que los que invitaban a Jesucristo eran muy hospitalarios. Y el ser hospitalario significaba el amor hacia el extraño. La palabra griega hospitalario quiere decir amor al extranjero, amor al extraño, al que no vive contigo. Y desde ya les hago una pregunta, les planteo esta pregunta. ¿Quieres tú recibir bien a Jesucristo en tu casa? ¿Quieres atenderlo bien? Porque vamos a ver que Cristo siempre quiere hacer algo especial en las casas que visita. Un primer ejemplo. Jesucristo visitó la casa de las bodas de Caná de Galilea. Esta historia se encuentra narrada en Juan capítulo 2 versículos 1 al 12. No lo vamos a leer porque vamos a ver varios textos. Pero en esta historia invitaron a Jesús y a su familia a una boda. Habían muchos invitados,
lo recibieron muy bien, pero aconteció algo. Ya habiendo iniciado la celebración, se les acabó el vino a los anfitriones. No calcularon bien, quizá llegaron más invitados de los que invitaron, se colaron algunos, es posible. El asunto es que se les agotó el vino durante la celebración. Y eso para ellos era un gran bochorno, era una gran vergüenza no poder ofrecerles el vino necesario para la celebración. Y entraron en apuros, entraron en crisis aquellos que se dieron cuenta porque había que hacer algo. En ese entonces no teníamos la facilidad de ir a comprar rapidito. No, el vino necesitaba un proceso artesanal largo para producirlo. Las distancias eran largas. En fin, pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba en esa casa. Y si no se solucionaba el problema, todo eso hubiera terminado en una ruina de la fama, de la historia, del gozo de aquella familia y de aquel matrimonio que hubiera quedado para la posteridad. Entonces Jesús el Señor, para quien nada es imposible, hizo un extraordinario milagro, bello milagro, para solucionar la falta de provisión de ese vino. Para calmar ese dolor, esa angustia, esa tristeza, cuando se agota la provisión. Les pregunto, ¿en su casa de pronto se ha agotado la provisión económica? ¿Se ha acabado el ingreso mensual por cuanto no hay empleo, por cuanto la empresa o el negocio se tuvo que cerrar o bajó drásticamente la venta, los ingresos? ¿Hay dolor en tu corazón o en sus corazones porque no hay provisión suficiente para comprar lo necesario? ¿Eso es lo que necesitas que Cristo solucione en tu casa? Pues bien, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Jesucristo resucitado ahora puede solucionar cualquier problema en cualquier parte del mundo donde se le adore, se le busque, se le tenga como Señor y Salvador personal. Entonces, yo te ruego que en este momento supliques, ruegues al Señor Jesús que solucione el problema. Así como la mamá terrenal de Jesús le dijo, hijo, por favor, soluciona el problema de esta familia. Mira qué problema están. Y vaya si no estaba preocupada también María, porque ella sabía como mujer, como anfitriona, principalmente en los asuntos de la comida y la preparación, qué gran problema tenían. Yo quiero invitarte o quiero invitarles a los que tengan problemas de falta de provisión, que en este momento le pidamos al Señor Jesús que solucione este problema. Oremos un momentito. Jesucristo bendito, el que convierte el agua en vino, el que suple la provisión, el que trae provisión de manera milagrosa, el que abre puertas. Yo te ruego y te suplico para que todas las casas donde haya falta de provisión, donde se haya agotado y por lo tanto se haya ido la paz, la alegría y haya entrado la tristeza, el desánimo porque no tienen suficiente para la comida o suficiente para los pagos fijos de la casa o para algo que necesiten los niños o los hijos, por favor provee en el nombre de Jesucristo. Provee una salida, provee un trabajo, provee un ingreso, da una idea, da una salida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y diga conmigo, gracias, Señor, porque creo que me has provisto milagrosamente. Hay que hablar en fe, porque la fe cree antes de ver con los ojos físicos. Señor, gracias por la provisión que me das. Amén. Jesucristo entró en una segunda casa, llegó a una segunda casa, la casa donde vivía Pedro, uno de sus
amados discípulos, apóstoles. Al salir de la sinagoga, pues era recurrente que Jesús visitara a Pedro, por cuanto era uno de sus discípulos cercanos. Pero cuando llegaron a la casa con Pedro, encontraron que estaba enferma la suegra de Pedro, es decir, la mamá de su esposa. Inmediatamente Jesús, observamos en el texto, esta narración está descrita en Lucas 4, 38, 39. Y dice el texto así: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Mis queridos hermanos, Jesucristo siempre tiene compasión del enfermo. Sí. Y cuando alguien le ruega y le suplica, teniendo una comunión y procurando la obediencia con su Señor, con Dios Jesucristo, Él responde a la oración. Si leemos la última parte del texto, del versículo 38, dice, y le rogaron por ella. Es decir, sin duda Pedro y los demás le dijeron, Señor Jesús, te rogamos, por favor, sana, en el caso de la esposa de Pedro, sana a mi mamá. Si había alguien ahí, pues sana a fulana de tal. En el caso de Pedro, Señor, sana a mi suegra. Le rogaron por ella. Y entonces Jesús, con una actitud de amor, de humildad, de compasión, dice que se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre. La palabra reprender es muy interesante. Es la misma que se utiliza cuando Cristo se levantó sus manos, se puso de pie, levantó sus manos y reprendió al viento y las olas cesaron cuando hubo aquella gran tormenta en el mar de Galilea. Reprender es hablar con autoridad. Jesucristo hablaba con autoridad a la enfermedad, al viento, al demonio. El Señor Jesucristo reprendió la fiebre y dice el texto, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Qué actitud tan hermosa, porque el que es sano, el que ha sido sanado por Cristo, ¿cómo no va a tener gratitud? ¿Cómo no va a tener esa actitud de amor y de servicio? Por supuesto. Inmediatamente él le servía con amor. ¿Qué necesitas que Cristo haga en tu casa? En la casa donde está el dolor de la enfermedad, Cristo puede llevar la sanidad. Todos hemos pasado por algún tipo de enfermedad, unos con enfermedades más difíciles que otras, y podemos rogar. Sabemos que Dios puede sanar con medicina también, claro, pero lo primero que debemos de hacer es pedirle al Señor y rogarle al Señor, así como le rogaron a Jesús que sanara a la mamá de la esposa de Pedro. Si en su casa hay dolor ahorita por enfermedad, en este momento, con fe, con un poquito de fe, por favor yo les pido que se unan allí, o si está solo usted, mujer, hermana, varón, o hijo, o joven, o señorita, ahí donde está, en el nombre de Jesucristo tenga un poquito de fe. Y en este momento usted le va a rogar, y yo voy a orar por usted en este momento también, para que el Señor reprenda esa enfermedad, esa dolencia. En el nombre de Jesús, oremos. Padre, en las casas donde hay enfermedad ahorita, donde mi hermano y mi hermana se arrodilla o inclina su rostro, o como tú le pongas, con esa actitud de humillación, de humildad, en este momento ruega y suplica para que tú lleves sanidad a su cuerpo, al cuerpo de su esposo o de la esposa o de los hijos o de los abuelos o de los niños o de los familiares. Padre, en el nombre de Jesucristo, Jesucristo bendito, reprende esa enfermedad, reprende esa dolencia, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que en nuestras casas, en nuestros cuerpos, Señor, haya sanidad, en el nombre de Jesucristo. Sí, tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús, reprende esa dolencia, esa inflamación, Señor, esa
dolencia de cualquier tipo, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Tú puedes sanar y creemos que sanas y reprendes en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, esa dolencia, esa enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora dígale gracias. Señor, gracias por sanar esta dolencia, por sanar esta enfermedad. Sí, recordamos la palabra profética de Isaías de lo que iba a realizar Cristo nuestro Señor en su ministerio terrenal, y lo haría, por supuesto, si estando en su ministerio terrenal circunscrito y limitado a una región, después de que resucitó Él, ya no tiene limitaciones, es omnipresente, está en cualquier casa donde está el dolor de la enfermedad. Recordemos esa palabra que el profeta dijo, que Cristo, el Mesías, Él mismo llevó nuestras dolencias, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y lo recuerda Pedro cuando dice, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Por las heridas de Cristo, por las llagas de Cristo, hemos sido sanados. Y esa enfermedad, el Señor la ha reprendido en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Jesús entró a una casa que se le conoce como la casa de Cafarnaúm. Lucas 5, 17, 26. En este caso el texto otra vez es bastante largo, no lo vamos a leer, pero la historia relata que al llegar a esta casa de Cafarnaúm, que le servía como de posada entre los viajes, una multitud se acercó a Jesús en búsqueda de varios milagros, porque ya habían oído que Jesucristo sanaba, echaba fuera demonios, daba vista a los ciegos, sanaba a los leprosos, levantaba a los que estaban postrados por la enfermedad. Pero un hombre paralítico en esa multitud le llamó la atención al haber sido introducido, le llamó la atención a Jesús haber sido introducido a la casa por el tejado, por sus amigos, ahí lo metieron. No pudieron entrar en la parte normal de enfrente por la puerta, porque la multitud estaba agolpada, estaba cubriendo todo. Entonces dijeron, no, entonces entremos por el techo. Entraron por la parte de atrás. Las casas siempre desde entonces tenían como un segundo nivel, y entraron por esa parte, levantaron el techo, que no era de concreto, y se fueron abriendo paso, y de ahí bajaron al paralítico con cuerdas. Eso fue un acto de fe, un acto valiente. Se expusieron a que los maltrataran, a que los demandaran, los golpearan, pero no, de pronto aparecen ahí. Y el dueño de la casa no dice nada, y Jesucristo está enseñando y predicando. Y cuando él observa eso, Jesús, en lugar de decir, mire, me interrumpieron, o no interrumpan la predicación y la enseñanza, no, se quedó admirado de la fe de aquellos cuatro que llevaron a su familiar o a su amigo. El texto no lo explica mucho, pero llevaron para que Jesús lo sanara. Y dijeron, nada nos va a impedir para que lo pongamos enfrente de Jesús. Jesús se admiró de esa fe. Jesús perdonó sus pecados. En la forma que él responde, él le perdona primero sus pecados y luego sana. No se ve tan claro en el texto, pero hay una parte de todos estos versículos que sí voy a leer para explicarlo un poquitito. Y restauró su salud, pero el problema era principalmente sus pecados allí. El dolor de la soledad y de la enfermedad, Jesucristo se conmueve. Él perdona los pecados. Aquel que se presenta ante Él y dice, soy pecador, Señor, perdóname. Me arrepiento de mi pecado, sálvame. Y también sáname. El Señor se compadece. Es lo que vemos en este texto. Jesús en esa casa trajo restauración, trajo redención, salvación y también sanidad. Lucas 5:24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Porque esa fue la primera respuesta que le dijo a aquel hombre cuando lo pusieron ahí. Tus pecados te son perdonados.
Había algunos fariseos ahí siempre solo para observar lo que estaba diciendo y enseñando a Jesús, no para creer en él. Y dijeron, ¿cómo este puede perdonar pecados? O sea, es fácil decir perdonar pecados porque uno lo dice, pero ¿cómo se ve visiblemente que él es el que perdona? Entonces, para despejar cualquier duda ante los religiosos, pero ante los presentes también que tenían una intención genuina, sincera, Jesús dice muy bien, refiriéndose un poco a los fariseos, ustedes piensan que no puedo perdonar pecados, ¿verdad? Porque yo lo digo y nada pasa, pero yo les perdono sus pecados. Pues para que sepan que yo tengo autoridad y poder para perdonar pecados, voy a sanarlo también, porque eso sí lo pueden ver ustedes. Y si yo puedo sanarlo, ustedes entienden que también puedo perdonar pecados. Entonces, por eso el texto dice así, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y sabe qué pasó? Que aquel paralítico se levantó, agarró su camilla, se la echó sobre la espalda y se fue feliz y agradecido con los 4 que lo llevaron, y hubo un gran júbilo ahí. En esa casa estaba el dolor de los pecados no perdonados. ¿Saben que el hombre que no le son perdonados sus pecados vive con insatisfacción en su vida? ¿No tiene paz en su alma? ¿No se siente feliz, dichoso? Se siente mal, aunque aparente estar bien, pero vive una vida lejos de Dios, pero vive una vida en la que no encuentra disfrute espiritual. El tener el dolor de la enfermedad física es muy duro. Mis queridos hermanos, los que hemos sufrido un dolor de un diente que se inflama, por ejemplo, ese dolor, por pequeño que parezca, es un dolor exquisito. Es un dolor tan penetrante que desespera. Cuando alguien tiene el dolor de la inflamación de un dedo, el dedo gordo del pie, por ácido úrico, ese dolor es terrible. Dicen también que los que tienen un dolor por un cálculo renal es uno de los dolores más fuertes que puede padecer el hombre o la mujer, o regularmente lo padece más el hombre. Y no digamos otros dolores más fuertes por una fractura o por flatulencias. Pero el dolor del pecado no perdonado en el alma es muy doloroso. Si en su casa está el dolor de la falta de perdón de sus pecados, este es el momento para que usted pida perdón por sus pecados. Y Jesucristo le dice a través de esta palabra, tengo la potestad para perdonarte tus pecados. Y además tengo la autoridad para sanarte la enfermedad que tienes. Así que, por favor, haga conmigo esta oración aquel que no ha recibido el perdón de sus pecados. Diga conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Reconozco que he hecho maldad, que me he equivocado, he cometido muchos errores. Me arrepiento, perdóname. Si lo hace de corazón, si lo ha hecho de corazón, el Señor lo ha perdonado. Y si además está enfermo, Jesucristo lo sana. A ti te digo, dice el Señor Jesús, levántate. Sé sano, levántate. Anda, camina, sirve. Glorifica a Dios, ama a Dios, testifica. Amén. Jesús visitó una casa muy amada por él, la casa de los 3 hermanos muy amigos de él, la casa de Lázaro, Marta y María. El pasaje se encuentra en Lucas 10, 38, 42. Son muchos los textos, no los vamos a leer, pero la historia es conocida y es muy hermosa, es muy impresionante en este texto. Jesús visitaba regularmente la casa de María, como les decía, y Lázaro, Marta.
Y ella quería ser una de las mejores anfitrionas. Ya sabía qué era lo que tenía que hacer y recordamos nosotros que los anfitriones tenían que hacer 4 o 5 cosas con los que llegaban. Eran muy hospitalarios. Entonces ella atendió muy bien al Señor Jesús. No solo cuando llegó, le puso agua para sus pies, le dio un beso en la mejilla, le ungió con aceite, le dio un vaso con agua y le empezó a preparar la comida. Pero no se quedó allí. Ella quiso ordenar la casa, limpiarla, arreglarla, poner todo en orden, cocinar, ir para allá, venir para acá. Y entró en un afán, entró en una turbación que necesita usted que Cristo haga en su casa, si es que este fuera su caso también. Donde hay tensión, donde hay estrés, no porque está atendiendo a Jesús, sino porque hay muchas cosas que hacer, hay muchos afanes que hacer. El estrés de las familias que han vivido cuando alguien se ha contagiado de COVID es estar cuidando esto, cuidando lo otro, subiendo, bajando, moviéndose, apartando unos trastes, apartando esto por acá, cuidando la medicina, cuidando lo otro, usando mascarilla dentro de la misma casa. Eso provoca estrés, eso provoca tensión, por ejemplo, poniendo un ejemplo moderno. O estar yendo y saliendo y tener que usar siempre la mascarilla. No se acostumbra en alguna medida, pero todo ese tipo de cosas, y mayormente dentro de la casa, cuando hay que atender a muchas personas o hay que atender a varios y están en distintas circunstancias y hay algunos enfermos, entra la turbación y el afán. En su casa hay estrés, en su casa está el dolor de la turbación, el dolor de la ansiedad, no tiene paz. Entonces, Cristo puede hacer algo especial para su vida y su familia y su casa hoy. Por otro lado, vemos que dentro de la misma casa, María tomó una actitud diferente. María no se puso en su mente el asunto del orden de los muebles, la limpieza de la casa, lavar en ese momento la ropa, preocupada en arreglar tantas cosas y tantas comidas especiales. Entonces ahí nos deja una gran lección el Señor, porque en ese mismo texto, en ese mismo pasaje, quiero decir, el texto del versículo 42 dice, diciéndole a Marta, Marta, afanada y turbada está, porque le digo, Señor, ¿no ves que mi hermana no me ayuda, no hace nada? Entonces ya empezó a pelear con Jesús, de manera sutil, ¿verdad? Como saben hacerlo las mujeres, ¿verdad? De manera un poco indirecta. Pero dice, Señor Jesús, ¿qué? ¿No vas a hacer algo? Mira, ¿no te das cuenta? Yo estoy trabajando demasiado. Mira, mi hermana ahí sentada frente a ti, esperando que yo haga todo. Y Jesús le dice a Marta, 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 Marta. Yo le puedo decir a los varones afanados y turbados, Marto, Marto, Marto. Porque no solo le pasa a las mujeres, le pasa a nosotros los varones. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, la casa donde está el dolor de la turbación, como decía, el afán, Cristo lleva la palabra de vida, lleva la palabra de paz. Ponga atención a Jesús, el invitado especial, y escoja la mejor parte. El domingo es el día del Señor. ¿Sabe por qué se le dice el día del Señor? Porque ya se lo decían desde la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. El día del Señor, no el día final del Señor, ¿verdad? Sino el día del Señor, el primer día de la semana, se le dice mucho también, era el día domingo en el cual se reunían, se congregaban, adoraban al Señor, alababan, leían la palabra, meditaban en la escritura, compartían también el pan, el vino, la cena del Señor. Y había regocijo, había alegría. Entonces, pongamos atención a Jesús. Pensemos siempre en Él, dediquémosle tiempo para que en el día no tengamos turbación, no tengamos inquietud. Dediquemos un tiempo a la adoración, un tiempo a la oración, un tiempo a la lectura de la palabra. Mayormente si es domingo, hoy por favor, no se afanen en otras cosas, denle el tiempo al Señor. Es el primer día de la semana. Y si le damos el primer día de la semana al Señor, Él se compromete, ¿sí?, en su palabra a bendecirnos con una semana que
que sea con bendición y paz y tranquilidad en medio de todo lo que hay que hacer, en medio de todo lo que hay que vivir. Así que si por cualquier motivo o por los motivos que mencionaba, por enfermedad y otro tipo de cosas, hay estrés y tensión, por favor, ahora, en este momento oremos. Ahora, en este momento, quiero orar por usted. Usted que tiene mucho estrés, tiene mucha ansiedad, tiene mucha inquietud, siente que tiene mucho que hacer, mucha carga, mucha preocupación y responsabilidad. Oremos un momentito. Yo voy a orar por usted y usted también ruegue. Padre, en el nombre de Jesús, en esta casa donde hay turbación, donde hay estrés, donde hay ansiedad, en el nombre de Jesucristo, Señor, sean echadas fuera. Que mis hermanos y mis hermanas reciban esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esa fe brote en ellos para confiar en ti plenamente. Para que en este momento echen, por favor, todas sus cargas sobre Cristo, porque Él cuida de ustedes, Él cuida de vosotros, dice el texto. Señor, que se cumpla esta palabra, este versículo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, juntamente con mis hermanos y mis hermanas, echamos toda ansiedad sobre ti. Echamos toda tensión sobre ti, toda carga. La carga que nos preocupa, Señor, la echamos sobre ti. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a mis hermanos, viene a esta casa. En esa casa ya no será una casa de turbación, sino una casa donde haya paz. La paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así sea. Jesús visitó otra casa. Muy importante, muy singular esta casa. Muy importante a los ojos de la sociedad. Y muy singular por quien era el dueño. La casa de Zaqueo. Un chaparrito, pequeño en estatura, pero gran pecador, dice la Escritura. Sí, porque los pecados no se miden de acuerdo a la estatura ni a la anchura del pecador, sino es conforme el corazón, ¿verdad? La casa de Zaqueo. Este relato está en Lucas 19, versículos 1 al 10. Son 10 versículos. No lo leeré todos. Resumiré la historia. Jesús iba caminando con la multitud, iba de ciudad en ciudad, predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Muchos se convertían, muchos eran sanados, a otros se les expulsaba los demonios por Jesucristo. Entonces la gente comenzaba a seguirle con júbilo. Y entonces en una calle principal, en un lugar, en una ciudad importante, digámoslo así, iba la multitud con Jesús. Pero ya Nicodemo había oído, tenía buen oído el chaparrito, que Jesús venía por ahí, se enteró. Entonces dijo, no, yo a Jesús tengo que verlo porque he oído que hace milagros, que sana a los enfermos, que da vista a los ciegos, le levanta, incluso ha resucitado muertos. Yo tengo que verlo por lo menos de lejos. Entonces con la habilidad de este chaparrito Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, ya se imaginan la fama que tenía, porque lo dice el texto, ¿verdad? Entonces él se sube a un árbol que no era tan alto ni tan recto, porque le hubiera costado mucho. Si no era un árbol, algo pequeñito, ¿verdad? Entonces era fácil, relativamente fácil subirse. Se subió Zaqueo para ver un poco más de lejos a Jesús. Y cuando Jesús está pasando con la multitud, Jesús va así, pero de pronto hace una mirada así. Zaqueo, desciende ahí porque hoy es necesario que baje a tu casa, que cene en tu casa. Qué grande sorpresa para Zaqueo. Tenía la ilusión de verlo por lo menos de lejos. Y cuando le dice, él escucha que Jesús le dice, desciende de ahí porque hoy voy a ir a tu casa. De la emoción se cayó. Perdón, eso no está en la Escritura. Se bajó rápido, rapidísimo, y se fue a preparar todo, lo mejor para Jesús, y también invitó a varios de sus amigos recaudadores de impuestos,
porque iban a escuchar a Jesús. Entonces, cuando Jesús llega a su casa y están comiendo y bebiendo, y hay un encuentro. El texto es algo sobrio, aunque son algunos versículos que relatan la historia, pero da a entender que Jesucristo ya dice que Jesucristo ya lo ha perdonado, lo ha salvado. Entonces están comiendo, están con acción de gracias y hay fiesta. Entonces toma un tiempo Nicodemo y dice, hoy yo prometo que si alguien es defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Y el resto, y la mitad o el resto de mi bien lo voy a dar a los pobres. Pero estaba hablando en serio. Y entonces pronunció estas palabras maravillosas Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mis queridos hermanos, amigos, la casa en la que hay dolor de perdición, Cristo lleva el gozo de la salvación. Nicodemo, con los lujos que tenía, con todas las propiedades que tenía, con todos los bienes que tenía, da a entender el texto que obviamente no eran bien habidos, por cuanto era recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Este hombre se sentía perdido, estaba perdido y se sentía perdido, estaba solo, no tenía gozo y paz en su alma. Entonces Cristo llevó a esa casa el gozo de la salvación. Nunca había estado tan feliz Zaqueo, el hombre de pequeña estatura, como en esta ocasión. Era salvo, había conocido a Jesucristo, Jesucristo estaba en su casa, lo había atendido, tenía comunión con él. Y él dijo, ahora entiendo que la felicidad no radica en los bienes que posee el hombre, ni en las riquezas, mayormente si parte de estas no son bien habidas. No, ahora ya entendí que el gozo y la alegría de esta vida está en conocer a Cristo y ser salvo. Y por eso prometió lo que les expliqué. Si en tu casa estás tú y no eres salvo y tienes el dolor de la insatisfacción, de la perdición, recibe a Cristo en este momento. Entrega tu vida a Jesucristo. Él se ha fijado en ti. Él se ha fijado en ti. Él te ama. Él quiere perdonarte y salvarte. Haz conmigo esta oración para que seas salvo. Jesús, creo en ti. Tú eres el Salvador, el Rey del mundo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Gracias por salvarme y por perdonarme. Me arrepiento de todos mis pecados. Amén. Hoy soy feliz porque tengo a Cristo en mi corazón. Así sea. Cristo visitó otra casa, la casa de Emaús, así se le conoce. Lucas capítulo 24, 13 al 35. Son muchos versículos. Después de su resurrección, Jesús se le apareció a los discípulos, pero ellos no lo reconocieron. Eran dos discípulos de Jesús, los discípulos de Maús. Sin embargo, al ser invitado a entrar a la casa y al pasar la noche, Jesús partió el pan y les dio en aquel momento para que comieran. Y en ese instante, los ojos de aquellos dos discípulos se abrieron y pudieron ver que Jesús siempre estuvo entre ellos. Por eso una de las expresiones en un versículo de este pasaje largo, en el versículo 34 dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. La casa donde hay ceguera espiritual, Cristo lleva visión espiritual. Jesús quiere abrir la visión espiritual a su familia, a los que no son convertidos. Pero mayormente el pasaje es a los que ya son convertidos, para que todos veamos que Él vive entre nosotros. Oh, cuánto tenemos que luchar contra la incredulidad, esa batalla contra la incredulidad, contra la duda que Satanás incita, tienta, confunde, que nos hace dudar, quiere hacer dudar. Jesucristo está
en los que hemos creído, está en nosotros, con nosotros y vive entre nosotros. El resucitado vive espiritualmente entre nosotros. Sí. No tengamos temor, no tengamos miedo. Nuestra vida le pertenece a Él. Somos de Él. Nuestra vida y nuestro cuerpo le pertenecen a Él. Y confiamos de que nadie, ninguno de nosotros nos iremos de esta tierra cuando cumplamos nuestra misión. Fuera de la pandemia o en la pandemia o en cualquier circunstancia. No serán las circunstancias, será el tiempo del Señor. Así que, por favor, quiero orar un momentito por aquellos que, siendo cristianos, ya no sienten alegría al leer la Escritura. Y eso nos puede pasar a todos en alguna medida, pero cuando ya es de manera continua, necesita tener un reencuentro espiritual con el Señor. Aquel que no tiene la alegría de orar, el ánimo de orar, a veces no tenemos ganas de orar, sí, pero cuando ya es crónico el problema, necesita ver que Cristo está dentro de usted y con usted. Así que yo quiero invitar en este momento por aquellos que se han enfriado y que están viviendo con algún pecado o practicando algún pecado y ya no tienen ánimo para adorar al Señor, para alabarlo, o como decía, para leer la Escritura y orar. Oremos un momento. Padre, oro en el nombre de Jesucristo por aquellos hermanos y hermanas que se han enfriado, que ya no encuentran su paz y su gozo en la Escritura, en la oración y en la alabanza. Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, ese desánimo parecido al desánimo de los discípulos de Maús, que iban cabizbajos, decepcionados, desilusionados, hasta que por gracia y misericordia en la casa se dieron cuenta cuando Cristo abrió su visión espiritual que Él estaba con ellos, que Él está vivo. Yo te pido en el nombre de Jesús que ese gozo y esa alegría vuelva a la vida de mi hermano y mi hermana, de esta familia, de esta casa. Porque eso es lo que necesita que Cristo haga en esta casa donde se ha perdido el gozo espiritual. Amén. Y ahora veamos la última casa, en esta predicación, la última casa en la que Cristo entró. Recuerde el título de la predicación. ¿Qué necesitas que Cristo haga en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos? ¿Qué necesitas? Veamos qué hizo Jesucristo, cómo se comportó en la casa del cenáculo. Esta historia está narrada en Lucas 22, del 10 al 14. De acuerdo a algunos que han profundizado en el estudio de este texto, los que se dedican específicamente a esa exégesis profunda, esta carta pertenecía al evangelista Marcos. Y fue ahí donde los discípulos fueron bien recibidos y pidieron que se preparara el mejor espacio de la casa con el fin de preparar la cena del Señor, la última cena terrenal que iba a tener Jesucristo antes de ser crucificado. Y él dijo esta palabra, esta expresión: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. La cena de la Pascua coincidió con la Pascua. Esa expresión denota que Jesús amaba estar en comunión con sus discípulos. Amaba el estar compartiendo con ellos. Porque Jesucristo en su ministerio terrenal tuvo mucha contradicción, mucha oposición, persecución, muchas dificultades. Y él sabía que vendría todavía lo que se conoce como la pasión de Cristo. Es la semana, los días previos a su crucifixión, en los que padecería rechazo,
traición, negación, en lo que padecería también el desamparo de sus discípulos, lo abandonarían, lo dejarían solo, en el que sufriría el dolor de la aprehensión, el arresto, el que estuviera preso, el dolor de esa humillación, el que lo abofetearan, el que se burlaran de él, el que sufriera un injusto juicio y finalmente padeciera la muerte. ¿Cuánto Cristo desea estar con nosotros en continua comunión? Porque nos ama. Porque fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Vivir para su gloria. Y porque Dios quiere ser Dios con nosotros, no Dios sin nosotros. Él es el Emmanuel en Cristo. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, es algo hermoso. En la casa donde está el dolor de la soledad. Sé de personas que se han quedado prácticamente solas, sus hijos viven aparte, ha fallecido el cónyuge, hay personas que murió el resto de su familia y están viviendo solas, las personas, hombres o mujeres, o pasan durante un buen tiempo del día en soledad y al final en la noche pues comparten con alguien de la familia, pero hay soledad, no solo por la ausencia de un ser querido, la compañía de alguien, sino porque se sienten solos. Esa es la necesidad que tienes tú en tu casa. Eso es lo que necesitas que Cristo resuelva. Bueno, Él anhela, Él quiere que sepas que siempre desea estar contigo, que Él no te dejará, no te desamparará, que Él está contigo. Y por eso te digo, mis queridos hermanos, a ti y a mis queridos hermanos, no te sientas solo, no te desanimes, Cristo está contigo. Cristo está contigo. En tu casa hay indiferencia, Jesús lleva comunión y unidad. Yo quiero que oremos un momentito por esa necesidad en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que ahora está con nosotros en espíritu, presencialmente, está con nosotros. Él es omnipresente. Señor, que la indiferencia, la soledad desaparezcan. La comunión de Cristo y del Espíritu Santo sean tan reales para aquellos que tú les has permitido humanamente que estén solos, se llenen de tu paz, de tu gozo y de tu alegría. En el nombre de Jesucristo. Hemos visto, mis queridos hermanos, que Cristo visitó estas casas. Sabemos que visitó muchas otras casas en todo su ministerio terrenal. La Biblia por lo menos registra de manera específica 12, hoy solamente hemos visto 7. Y en todas ellas Cristo hizo milagros, suplió necesidades, sanó a los enfermos, libertó a los oprimidos, consoló a los tristes, fortaleció a los débiles, les manifestó que estaba con ellos a los que tenían ansiedad, a los que padecían soledad, a los que tenían el dolor de la enfermedad. Los sanó. Ese Cristo no es el Cristo del pasado, solo del Nuevo Testamento. No, es el Cristo de hoy también. Es el Cristo de hoy, creámoslo. Volvamos a la oración, volvamos a la lectura de la palabra, volvamos a la oración, volvamos a la comunión con Cristo y nos daremos cuenta que Él suplirá todas las necesidades. Necesidades, no dije todo lo que uno quisiera o incluso lujos. No. Dios puede darnos un regalo y una añadidura, sí, puede hacerlo, y tampoco sería pecado, pero Él está dispuesto y Él es capaz de suplir todas tus necesidades, lo que tú necesitas. Las personas con todo ese tipo de problemas, el Señor, al igual que las familias, con ese dolor, el Señor suplió estas necesidades y libertó a muchos de todos sus temores y problemas. Oremos un momentito. Señor, ahora
esta oración es de acción de gracias. Y podríamos decir aquella oración: bendice, alma mía, a Jehová. Todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Así sea, Señor. Así es. Lo creemos en cada vida, en cada casa, en cada familia. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les siga bendiciendo en todas las áreas de su vida. Amados hermanos de los distintos países donde nos ven, los que están viendo en Guatemala, amados hermanos de la Iglesia de Jesucristo de la familia de Dios, benditos sean. El Señor les siga proveyendo también a todos los que dan conforme a su palabra y conforme Dios les haya prosperado, dice la palabra. El Señor también promete suplir necesidades físicas, económicas, cuando le damos al Señor lo que Él pide en su palabra. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Un abrazo en Cristo Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.